Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Sobre Psicoanálisis. En esta ocasión vamos a hablar de la repetición y para eso invitamos a Gabriel Raki. Pero antes de presentarlo, quería recordarles que en Sobre Psicoanálisis estamos brindando talleres que están en nuestra página, así que si les interesa nos pueden pedir más información por privado. Ahora sí, bueno, Gabriel es psicólogo, miembro de la EOL, profesor en psicopatología en la UBA, magíster en clínica psicoanalítica, docencia en maestrías de la UNSAM, UCASAL, UNC y posgrados en Rosario y La Plata, entre otros. También es supervisor en hospitales en Cava y provincia de Buenos Aires. Además, es autor de este libro, Clínica Analítica de la repetición entre lógica y poesía. Gracias por venir. Gracias por venir, Gabriel. Un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, como vamos a hablar de la repetición, vamos a repetir este tema que ya hablamos en otro episodio hace bastante, pero no nos vamos a repetir en los temas, vamos a tratar de tocar otras cosas. Así que para arrancar tomo el subtítulo del libro para consultarte si en un análisis se pasa de la lógica a la poesía. Bueno, me parece bien que repitamos el tema repetición. Primero quiero ubicar como fondo que me parece bien que volvamos a tomar este tema porque es una referencia clínica fundamental. Nosotros atendemos día a día un sufrimiento que insiste, se repite y se vuelve a lo mismo y se vuelve a lo mismo y es nuestro barro cotidiano, exactamente ese, el de y juro que nunca más me voy a enganchar con alguien que me haga sufrir tanto, etcétera, etcétera. Y a la semana siguiente vuelve lo mismo. Y ya me quedó muy claro lo que me pasó, entonces no me voy a volver a enojar en la calle cuando un auto me cruza, etcétera, etcétera. Y a la semana siguiente te cuenta que otra vez se volvió a pelear, etcétera, etcétera. Entonces hay que embarrarse con la repetición para sostener un análisis. Y esto es algo que pescó Freud, que inventó el psicoanálisis, como ya se sabe acá en este ámbito. Lo pescó enseguida se dio cuenta que este método de dejar que un sujeto hable, que se deje hablar, no lleva a una dispersión, a una amplificación de temas, sino que lleva a volver y volver a lo mismo, al mismo malogro, al mismo tropiezo, a la misma piedra. Eso lo captó Freud desde el comienzo y por eso estableció lo que nosotros llamamos síntoma, como una referencia, una manera de ubicar lo que vuelve y vuelve a lo mismo y lo definió como la única formación del inconsciente que tiene esta temporalidad, lo que insiste, lo que vuelve, lo que se repite. Hasta el último Lacan, que ubicó lo que se repite como un modo de anudarse frente a las contingencias, y que también se repite el mismo modo de anudarse. Ahora, tu pregunta, que es el subtítulo, el título del libro, Clínica Analítica de la Repetición, tiene que ver con todo esto que dije. Y el subtítulo, vos preguntabas si se pasa de la lógica a la poesía. Yo diría que es un poco y un poco, es que estamos ahí entre la lógica y la poesía, y voy a decir, voy a tratar de explicar fácilmente por qué. Porque en la clínica hacemos lógica. Hay una definición de Lacan sobre la lógica que me parece muy bien orientada para los analistas, que es un acceso a lo real, Entonces, es un modo de acceder a lo que va más allá de las palabras, a lo que excede a las palabras, el palabrerío, el parloteo. Es un modo de acceder a lo real, si ubicamos lo real así, como algo que compromete la vida del sujeto, pero va más allá de las palabras, y la compromete de un modo que siempre vuelve a lo mismo, y al mismo dolor, y al mismo sufrimiento. Y eso nosotros hacemos un poco de lógica, no nos creamos grandes lógicos, pero un poco de lógica, porque establecemos leyes, regularidades. Lacan lo dice en el Seminario 22 así, dice, una manera de reducir
mucho del sufrimiento que nos cuentan todos los días es decir siempre que X, entonces Y. Y un montón de sufrimientos pueden reducirse a eso. Supónganse, siempre que me encuentro con una incertidumbre, respondo dudando y no puedo dormir de las dudas y las cavilaciones, o respondo desvaneciéndome con síntomas en el cuerpo, o respondo con miedos, fobias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen un modo de reducción de lo real del sufrimiento a leyes, a regularidades. Pero también hacemos poesía, porque si no, todo sería reducir lo que le pasa a un sujeto a ciertas regularidades, a ciertas leyes, pero no es eso el tratamiento analítico de la repetición. También es con eso que vuelve y vuelve, con esa fibra de dolor que vuelve y vuelve y vuelve, que el sujeto puede inventarse desde ahí, no desde otro lado, desde donde más duele, puede inventarse otra cosa, inventarse algo para vivir un poco mejor, con menos dolor. Pero desde ahí. Tiene que ver con esto creativo. Y lo poético tiene que ver con esto creativo, lo creativo, pero pensándolo así, que sale de la fibra donde más duele. Para que tenga consistencia, eso tiene que ser de donde duele. Sí, porque la persona que dice, sí, ya lo sé, ya sé que es así, no es un saber intelectual, es un saber en el cuerpo, con el dolor, con la angustia, con la repetición, para que surja algo nuevo. Totalmente. Viene bien que lo digas, porque para esta época destacar esto que vos destacabas, Patricia, de que es un saber que viene del dolor, de las fibras, es una manera de ubicar ese saber que producimos en un análisis, aunque sea cortito, 2 palabras, una articulación entre lo que me pasó y un recuerdo que tengo, pero viene de las fibras, viene bien para la época porque definir así el saber está casi en el revés del saber, del ideal de saber de la inteligencia artificial, ¿no? ¿No les parece? Sí, absolutamente. Es otro tema, pero vale la pena decirlo. Vale la pena decirlo en esta época donde se producen esos saberes, pero eso no toca el cuerpo, con lo cual no tiene ningún efecto. Exacto, eso. ¿Y se repite porque hay pérdida? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, te diría que el primer Freud captó eso, enseguida empezó a hablar. La primera genialidad de Freud es definir al ser humano, al ser parlante, al ser del lenguaje, definirlo en relación a que por vivir en el lenguaje, él decía, por vivir en las representaciones némicas, se perdió el objeto, Piénsenlo así, no somos seres instintivos, que el objeto ya está predeterminado en el instinto, el objeto de caza, de reproducción, ya está en el instinto predeterminado, ni tampoco somos seres con un chip que nos oriente acá o allá, ahora tenemos que hacer tal cosa, tal otra. Y eso Freud enseguida lo captó, que el objeto está perdido. Y enseguida ubicó que entonces el funcionamiento psíquico, y podemos de ahí elevarlo al funcionamiento de una vida entera, es estar dando vueltas en torno al objeto perdido. Para que no les quede como muy teórico eso, piénsenlo con cualquier ejemplo. Imagínense un momento de aparente encuentro con un objeto. Te encontraste con el novio, la novia que querías encontrarte, ¿no? En el amor, con el estudio, ahora sí que aprendí el último Lacan y parece que te encontraste con el objeto de máxima satisfacción, o que te viste la obra de teatro que te llena de plenitud, o que diste el final, y tanto postergué el final, di el final de Psicópato, decimos en psicología. Parece que te encontraste con el objeto. Pero es para meditar, ¿no? Porque pasan unos minutos o un par de horas y enseguida esa sensación de vacío, de que no, por lo menos que no te llenó como esos 2 minutos iniciales que parecía que te llenaba. Y estuviste trabajando para llegar a eso. ¿Lo conseguiste? Pero ¿cuál es la experiencia humana? Pasa un ratito y se perdió, como decía Freud.
Y la vida es una óptica interesante la que nos legó Freud, la de pensar entonces que la vida se está dando vueltas en un permanente desencuentro con el objeto perdido. Vueltas repetitivas, un permanente desencuentro con el objeto perdido. Bueno, nosotros tratamos eso. Sí, y quizás no desde una perspectiva pesimista de al final para qué vale la pena, sino que bueno, en esas vueltas hay desencuentros, pero también algunos encuentros. Sí. Encuentros, pero que no son de la promesa de plenitud y de encuentro absoluto. Son encuentros sobre el fondo de que el objeto está perdido. Entonces, el sueño de plenitud, conviene despertarse de ese sueño. No, más bien es como un motorcito que nos hace es un motorcito. Hacer cosas. Bien usado es un motorcito. Sí. Pero nos vienen a ver porque en general no está bien usado ese motorcito y se sufre, uno se deprime, se queja, se enoja, la pasa muy mal con que el objeto está perdido. Pero lo decís muy bien, tal vez el análisis tiene que ver con hacer de esa pérdida una causa, un motorcito. ¿De qué manera se articula la repetición con el trauma? ¿Hay marcas inolvidables? ¿Hay marcas que desgarran? Sí, qué buenas preguntas, Flor. Sí, es lo primero, la evidencia número uno de estar años y años, en mi caso ya perdí la cuenta, pero muchos años atendiendo y escuchando, alojando el sufrimiento del otro. Lo primero que tenemos que decir es que hay marcas traumáticas. Hubo un congreso, unas jornadas hace poco, si no recuerdo mal, en España, que se llamaban así, frases marcantes, ¿no? Para no meterse tanto en la teoría del trauma, etcétera, etcétera, para ser bien descriptivos y bien al ras de la experiencia con eso. Y sí, hay frases que marcan, supónganse, una madre que le dijo, no tendrás novio. Así no tendrás novio, nunca tendrás novio. Se lo dijo, lo escuchó de niña y ya tiene, en fin, 40 años, 50 años y sigue viviendo sus peripecias amorosas y sus avatares amorosos, desencuentros, sufrimientos, con esa vozarrón de la madre todavía, ya quizás la madre está muerta, ¿no? O ya no le dice esas cosas, pero le sigue tronando esa voz en sus oídos y sigue marcando su dolor y su sufrimiento en la vida amorosa, ¿no? Doy otro ejemplo, que viene de la clínica cotidiana también, ¿no? Se quedó solo, se pilló y la madre le gritó. Frase marcante. 70 años tiene y sigue danzando sobre lo mismo. Hoy la escena es otra. Hoy la escena es que se manda desbordes en la vida, desbordes de todo tipo, borracheras, impulsiones de todo tipo. La mujer, la esposa, le grita y sigue danzando con la misma célula, el mismo, y sigue escuchando la voz, el grito como algo que le frena las impulsiones y los desbordes. Bueno, y se analiza para ver si alguna vez puede hacer otra cosa, se despierta del sueño en el que está y puede hacer otra cosa con eso, ¿no? Pero por supuesto que eso, como vos lo preguntaste, traumatiza. Es interesante pensar la vida así, ¿no? Porque uno se puede imaginar que la vida, uno la puede contar, puede hacerse la película de una vida diciendo, bueno, son las etapas de la vida, jardín de infantes, primaria, secundaria, salida al mundo, en fin, del estudio, del trabajo, política, etcétera, etcétera, casamiento, nietos, ¿no? Uno puede hacerse esa línea de la vida, es la más evidente. Pero lo que escuchamos en psicoanálisis es otra línea de la vida, es que uno no deja de dar vueltas en torno a una frase que te traumatiza. Sí, pensaba, ¿no? Porque a veces se adjudica esto, uy, qué mal los padres, ¿no? Y padres pensando, ¿qué no le tengo que decir? ¿Qué no le tengo que decir? Y no necesariamente es una frase que esté ni bien ni mal, ¿no? Porque pensaba una paciente que una vez frente a una situación siendo chica,
la madre dijo, si te preguntan, vos decís que no sé. Que era para protegerla, para que le pregunten a ella. Bueno, y ella hizo de eso una frase, ¿no? Y contestando no sé en los lugares, cosa que no lo pescó de entrada, sino a partir de cierto tramo de avance que se dio cuenta que ella en todos lados se ponía en un no sé, ¿no? Y a partir de ahí recuerda esa escena y cómo esa frase ella la tomó, ¿no? Para hacer un leitmotiv de su vida, ¿no? Y que quizás era una frase al azar como tantas otras que escuchó y esa, ¿no? la agarró, no sabemos por qué, ¿no? Ni ella sabe por qué, pero la agarró y le marca, digo, porque quizás a veces piensa, ay, los padres que dicen cosas malas. No, los padres dicen cosas y alguna se arma, ¿no? Como una frase que tiene un peso especial. Es precisamente así, alguna le arma la vida. Sí. ¿De qué manera tiene que ver el fantasma con todo esto? Bueno, de una manera muy intensa, porque nosotros llamamos fantasma a la... todos estos son como hilos que se anudan en nuestra referencia, que es que tratamos un síntoma que insiste y se repite. Pero ese síntoma tiene una zona, vamos a decirlo así, cuando se empieza a desplegar en un análisis, tiene una zona que es la de, que Freud captó enseguida, que es una zona de un sentido que insiste. Hay un sentido que uno le da a ese sufrimiento que insiste y no para de insistir. Bueno, en realidad los sentidos que enseguida captó Freud son sentidos que están condensados por los objetos pulsionales. No se alejan mucho de ahí los sentidos, ¿eh? Freud enseguida captó que al sufrimiento humano le damos sentidos que no se alejan de chupado, cagado, perdón que hable así, pero son los objetos pulsionales, son los agujeros del cuerpo, chupado, cagado, mirado o sometido a la voz del otro. Y si se ponen a pensar, medítenlo, el sentido que uno le atribuye al sufrimiento no se aleja mucho de estar condensado en alguno de estos campos. ¿Y qué quiere decir que eso en el fantasma es la instancia que condensa esa repetición de un sentido? Y es que uno va armando sus lazos con el otro desde esa especie de película. Entonces, en fin, si mis viejos me cagaron porque no vinieron al acto en el cual yo actuaba en la primaria, y va pasando el tiempo y se atribuye lo mismo. Me cagaron o me dejaron solo, o me dejaron sola, mis compañeros que no me incluyen en un grupo, o que no me invitan al cumpleaños, o el colectivero que no paró en la parada, o el profesor que me puso una baja nota, o el analista que me hizo pasar después de otra paciente. Y esa misma película y ese mismo sentido que tiene esa fijeza pulsional, como enseñó Freud, insiste y se arma desde esa película el lazo con los otros en general. Bueno, a eso llamamos fantasma y eso, vamos a decirlo así, el corazón de sentido de la repetición. ¿Podés comentarnos de qué manera se puede relacionar la repetición con la determinación y la Tiché? Sí. Bueno, está yendo bien al hueso de lo que es la repetición, bien al hueso. ¿Por qué estos dos aspectos, determinación y Tiché? Porque Freud y Lacan, pero este término viene de Lacan, Tiché, siempre se apasionó por ubicar que la repetición y nuestro abordaje de la repetición tiene estas dos dimensiones. Tiene la dimensión de lo que uno puede ubicar como la determinación, ¿no? Que es eso que decía antes, como regularidades, como hay algo que viene determinado y que se repite, y supónganse viene de la historia familiar, que quien ocupa el lugar del hijo mayor, para hablar de determinación,
culpa mayor, el hijo mayor tiene la presión de, en fin, seguir el negocio familiar, y el hijo menor tiene la presión de ser el que los divierte a todos y el que los conecta a todos, y el hijo del medio tiene la presión de tener que sufrir porque está en el medio siempre de uno y del otro. Lo digo como ejemplo. Bueno, esta es la parte que uno puede ubicar como leyes que se repiten incluso de generación en generación, de una dimensión de determinación que tiene que ver con leyes que son trazables, ubicables simbólicamente. Incluso a Lacan le gustaba jugar con eso y llevarlo a la cibernética, y en un texto que se llama La Carta Robada, famoso, hace como un juego cibernético, que las relaciones intersubjetivas se pueden reducir a leyes como alfa, beta, gamma, y explicar las relaciones intersubjetivas como por una especie de sintaxis. Si ocupás el lugar de hijo mayor, supónganse alfa, te va a tocar esta determinación, ¿no? Bueno, a Lacan le gustaba todo ese aspecto de la repetición, se apasionaba por eso, pero todo el tiempo, desde el principio, siempre ubicó que hay algo que es accidental y aleatorio, y que esas leyes se montan siempre sobre algo que es accidental y aleatorio, que puede ocurrir o no, puede ocurrir de esta manera o no. Para no ir muy lejos, el ejemplo que vos dabas, ¿cómo era la frase? El decir que no sé. Decir que no sé. Bueno, efectivamente, la madre le debe haber dicho, como vos decías, Patricia, 1000 cosas, habrá escuchado a la madre en 1000 discursos, pero hay una frase que por una, como decimos nosotros, una elección insondable, marcó y determinó la vida de este sujeto, y entonces eso es la dimensión de accidente, la dimensión aleatoria de lo que puede ocurrir o no, pero que sin embargo sobre ese accidente se montan todas las leyes. Entonces, eso es muy importante para el abordaje que hace Lacan de la repetición, donde nosotros tratamos regularidades, pero también tratamos decididamente el accidente, el acontecimiento a partir del cual se armaron todas esas regularidades. Por eso Lacan dice, por ejemplo, en el Seminario 11, que lo tíquico, el accidente, es lo que gobierna todas las leyes que determinan al sujeto, pero que en su núcleo, en su corazón, hay un accidente, hay una contingencia. Si no lo tratáramos así, estaríamos en un problema, porque esa contingencia, que hay algo, hay ahí un azar, y que vos venís escribiendo, suponete en tu vida, que, en fin, que cada vez que no te contestan el WhatsApp, venís escribiendo en tu vida que eso te encuentra con el desamparo que marcó tu vida. Pero es muy importante que el analista se oriente hay toda una serie de leyes, de una ley que vos podés unir un montón de escenas de tu vida, de rechazo, de que el otro no me contestó, que no me incluyeron, las podés abordar, las podés tratar como una determinación de siempre me encuentro excluida, siempre me dejan sola, etcétera, etcétera. Pero es fundamental que el analista tenga siempre presente, interprete y aborde permanentemente que todo eso gira en torno a un accidente psíquico, y que alguna vez eso puede escribir otra cosa, se podrá hacer otra cosa con eso. No es necesario que siempre se escriba lo mismo como si fuera una determinación absoluta. Está la chance de que ese accidente alguna vez se abra otra cosa. Por eso es tan importante las dos dimensiones que vos me preguntas. Claro, la dimensión de accidente en el sentido de que es contingente y no es necesario. No es necesario. Porque necesario sería, bueno, es así, está escrito, tiene que ser así, está determinado, y no. Si fuera así, no existiría el psicoanálisis, claro, porque no tendríamos chance de meternos en esa zona, en ese accidente, en esa contingencia que determinó la vida del sujeto, pero no es una determinación absoluta, porque en el centro
ya sea para la lógica, como la trabajó Lacan en el comienzo, como desde el punto de la vista de la poesía, en el centro hay algo ahí, un corazón accidental, contingente, azaroso, desde el cual puede salir otra cosa. Por eso, entre lógica y poesía, estamos todo el tiempo entre lógica y poesía. Muy interesante este concepto de accidente. Ahora te quería preguntar, ¿de qué se trata la iteración del uno? Bueno, un famoso término, la iteración, también viene bien que lo preguntes. Bueno, tiene mucho que ver con lo que recién hablábamos, ¿no? La iteración del uno es una manera de ubicar. Es la misma distribución que estábamos pensando recién respecto a la repetición. Hay un aspecto de la repetición en la cual se pueden hacer series, se puede hacer una serie. Todas las escenas tienen el mismo denominador común, etcétera, etcétera. Pero nuestra incidencia en esa repetición, vuelvo a decir, no es solamente hacer lógica, es una parte muy importante, poder hacerle advertir al sujeto que las cosas que cuenta tienen una serie, hay una serie que concentra todas las escenas que está contando. Pero hay un aspecto que es el que recién comentábamos como tiqué, como accidente, pero al nombrarlo como iteración, Lacan lo que está resaltando ahí, y Jacques Alain Miller, especialmente en su último curso, el Serial 1, lo enseñó fuertemente. Iteración quiere decir que en esa escena que se repite, vive de una manera loca, fuera de serie, vive ahí el trauma, pero vive como si fuera presente y actual, actuante ahora. Cuando uno piensa en términos de serie, es distintas cosas, entra en una serie. Cuando uno ubica el aspecto iterante, el corazón iterativo, Miller lo llama la raíz iterativa del síntoma, es que ahí hay un uno, un corazón de la repetición que está actuando en ese instante. Entonces no se trata solamente, cuando tratamos la repetición, de solamente reducir, explicar la serie que se repite y cómo varias escenas entran en una serie, sino también es incidir en ese corazón que está actuando en ese momento. Por ejemplo, lo digo con un ejemplo, tomando algunas de las viñetas que recién decíamos, nos cuenta que no me contestó el WhatsApp, me quiero matar, me quiero tirar por la ventana, es un abismo total. Entonces hay un aspecto que tiene que ver con que eso hace serie, con que cada vez que no le contestan o no la incluyen o no lo incluyen en un cumpleaños, en una reunión, o que, en fin, el profesor le puso una baja nota o siente exclusión por una cosa. Hay un aspecto que entra en una serie, pero hay otro aspecto que es el trauma que está actuando ahí en ese instante, por eso lo vive con ese sufrimiento tan absoluto y con esa angustia tan absoluta, y por más que ya te contó 20 veces lo mismo, vuelve a aparecer como si fuera la primera, la misma dimensión absoluta de angustia y de sufrimiento, y vuelve a aparecer, supónganse, el trauma de desamparo, con algún recuerdo infantil de desamparo, de la madre que se fue, de que estaba oscuro y nadie lo acompañaba o nadie la acompañaba. Ese trauma vuelve a aparecer ahí nuevamente a los 40 años como si estuviera actuando por primera vez y nunca entró en ninguna serie. Entonces es muy importante tener presente que cuando tratamos repetición no solamente una serie, sino el trauma que se actualiza una y otra vez como si fuera la primera, y a eso lo llamamos iteración. Bien. ¿Cómo relacionar la repetición con lo real? Bueno, está íntimamente relacionado. Lacan decía, cuando presentó la repetición como concepto fundamental, justamente lo distinguió porque en esa época se lo confundía mucho con la transferencia por definiciones que venían de Freud, se lo mezclaba con transferencia, y Lacan desde el principio lo distinguió como un concepto distinto, fundamental, otro concepto, un concepto es la transferencia, otro es la repetición, no es lo mismo.
y enfatizando que la repetición le aporta real a la transferencia y es índice de lo real. ¿Qué quiere decir que la repetición es índice de lo real? Bueno, yo lo diría en los dos mismos aspectos que estamos charlando hoy. Por un lado, porque efectivamente cuando uno habla y parlotea sobre su sufrimiento, supónganse, ¿es índice de lo real? Bueno, hablando, pero ¿es índice que ahí está en juego algo real que compromete la vida de alguien? Cuando uno encuentra que vuelve y vuelve al mismo lugar, Entonces no son solo palabras y relatos, sino que ahí está diciendo algo con toda esa cháchara, que es que algo que retorna y retorna al mismo lugar. Entonces ahí tenemos un índice, como dice Lacan, de que en ese decir, en ese parloteo, se está comprometiendo algo que existe, decimos nosotros, o excede, va más allá de las palabras, ¿no? Es esa dimensión de volver al mismo lugar. Imagínate vos que volvés a la dirección de tu casa, y siempre está tu casa. Y alguna vez volvés a la dirección de tu casa y no está tu casa. Tu casa aparece a 3 cuadras. Bueno, que aparezca tu casa es un índice, encontrarse en el mismo lugar, algo que vuelve al mismo lugar, que es una definición con la que machacó mucho Lacan, es un índice de que hay un real en juego. Bueno, ese es un aspecto. Después está el aspecto de lo real sin ley, ¿no? Que lo real sin ley más bien tiene que ver con lo que hablamos, de que toda esa regularidad, toda esa reiteración que estamos conversando, parte de una contingencia, un accidente, como lo hemos llamado antes, de algo aleatorio, accidente, una elección insondable que se armó en torno a tal frase, etcétera, etcétera. Y eso también es un real, pero sin ley. Es algo que pasó y podía no haber pasado, no entra en ninguna regularidad. Se agarró de esta frase, podría no haber pasado eso. Y desde ahí armó su vida, podría no haber pasado eso. Ese factor es real también porque determina la vida de la persona, pero no responde a ninguna regularidad, a ninguna ley, a ninguna serie. Son dos caras de lo real que compromete a la repetición, con ley, sin ley. El analista entre las dos. Vuelvo a decir, entre lógica y poesía. ¿Se podría decir entonces que la repetición bordea lo imposible? Sí, bueno, yo diría que lo imposible tiene más que ver con la dimensión del con ley, porque ¿a qué llamamos imposible? Imposible es imposible que sea de otra manera. Cuando uno ubica que algo es imposible que sea de otra manera, está ubicando algo del orden de lo real. Cuando decís, supónganse, las leyes de la ley de gravedad. La ley de gravedad está muy relacionada con el imposible, o cualquier ley física, química, cualquier ley científica. Es imposible que si yo tiro un objeto, suelto un objeto, imposible que vaya para arriba, ¿no? Es lo mínimo que sabemos, ¿no? Que hay algo que lo atrae hacia abajo y lo llamamos ley de gravedad. Bueno, eso es una manera de definir lo real como imposible. Imposible que sea de otra manera. En el sufrimiento que alojamos, escuchamos permanentemente eso. Imposible que sea de otra manera. Y tratamos con eso, y eso orienta mucho, orienta el tratamiento de un sujeto poder ubicar los imposibles, porque si uno no ubica los imposibles, sufre de impotencia toda la vida. Pero los imposibles de cada uno son tan determinantes como la ley de gravedad. Y sí, es duro confrontarse con eso, pero es muy duro confrontarse, es buenísima tu pregunta, es muy duro confrontarse con eso, pero da salida, porque cuando vos determinás un imposible, enseguida se te abren las cosas que sí son posibles. Digo para alentar con esto, ¿no? Cuando vos ubicás que ahí hay un imposible, enseguida se te abren operaciones posibles.
Pensaba un paciente en esto que decías recién, que si no se ubica en lo imposible, lo que aparece es del lado del sujeto la impotencia. Un paciente que todo el tiempo queriendo contentar al padre, que el padre esté bien, que el padre esté feliz, que el padre le parezca a él un hijo al que le dé bolilla. Bueno, y el punto estaba de la impotencia al lado de él. Él no hacía lo suficiente para que el padre se interese, él no hacía las cosas para que le quiera dedicar un tiempo. Cuando ubica lo imposible de que el padre sea como él querría que sea, puede salir de la impotencia. Bueno, él es así, no porque él hizo o no hizo, sino porque el padre es el que es. Y él puede cambiar él, pero no el padre, ¿no? Exacto. Entonces lo saca de esa dimensión sufriente de la impotencia y buscar todo el tiempo estar trabajando para ver cómo complacerlo. Es un ejemplo muy preciso de lo que estamos hablando. Ok, entonces sería como más trabajar sobre los posibles, ¿no? Claro, pero solamente se te abren los posibles cuando situaste el imposible, que es muy singular de cada uno. Por ejemplo, en este caso que dice Patricia, imposible que el padre sea de otra manera. Cuando ubicaste eso, se te abren las posibilidades en la vida, muchas posibilidades. Claro, no era yo el que no era interesante, no soy yo el que tengo que esforzarme para que él sí, ¿no? Sí, bueno. Pero sí. es un poco ciego, me parece, a veces hablar de las posibilidades si no tenés situado el imposible. El imposible que uno sufre, porque es muy singular de cada uno por dónde pasa el imposible para cada uno. Que nuevamente no puede ser por fuera de la experiencia, no lo podría decir una inteligencia artificial en esto de lo singular y que hay que llegar eso al hueso después de dar las vueltas de repetición y concluir, ¿no? X, Y, entonces X, Y, hasta decir, yo siempre repito esto, siempre me estoy esforzando para lo mismo. ¿Por qué? ¿No? Tiene que hacer todo ese camino ¿no? singular, doloroso, ¿no? de la transferencia, de la repetición para situar ahí el imposible. Así es. Sí. Como para cerrar, te quería consultar si, como decís en tu libro, la repetición puede ser un acto de elección. Sí, fundamental que tomemos esta dimensión. Diría que la dimensión de la elección. Por supuesto que, como siempre decimos entre nosotros en nuestra jerga, no es una elección voluntaria, no es que me levanté a la mañana y dije voy a elegir para mi vida esta frase, la frase si seguís así no tendrás novio, y bueno, y la elijo. No es una elección así. Lacan por eso habla de elección insondable del ser, maneras de nombrar, que no es una elección de la intención y de la voluntad, pero hay una dimensión ahí inconsciente de elección, y que nosotros, justamente nos ocupamos de poner en juego solamente ese ser. Porque otras formas de ser, soy, un ser que tenga que ver con los ideales, el alumno ideal, o soy el digno hijo de mi madre o de mi padre, o soy el mejor o el peor, soy el Messi o soy el 4 de copas. Todo ser, toda imaginación de que uno es tal cosa o es tal otra es muy mortificante y es medio delirante, ¿no? Les propongo que mediten eso, que es difícil, pero que ayuda, afloja, que que soy esto, soy aquello, soy el mejor o soy el peor, siempre tiene una cosa, un toque de delirio, creerse que uno es esto, creerse que uno es aquello. Por eso a mí me parece importante destacar que el único ser que sí pone en juego el análisis, todas las otras formas de ser, un análisis las pone en cuestión. Las mete en una licuadora para que se licúen, o en una trituradora, como prefieran. Pero la única dimensión del ser que un análisis sí pone en el tapete y lo pone como centro de su operación es la elección insondable de alguna vez dejar de creer que tu vida está marcada, por ejemplo, por no tendrás novio. Si no ponemos en juego ese ser de elección, no hacemos nada. Okay. Bueno, muchas gracias por venir. Hasta acá el episodio de hoy. Muchas gracias por venir a contarnos de tu libro. Por favor, les agradezco muchísimo. Me sentí muy cómodo, como siempre, acá con ustedes.
Y agradezco la difusión que ustedes hacen del psicoanálisis fundamental para esta época. Y de las obras, ¿no? En este caso de tu escrito, que es muy interesante y lo recomiendo. Bien, y por último quería recordarles, como ya mencioné al principio del capítulo, que estamos brindando talleres de psicoanálisis, así que para más información nos pueden hablar por privado. Gracias.